y va a iniciar la Organización Abierta de Perú. Le damos la palabra al compañero. Muy buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Es para nosotros en Sociedad Abierta desde Cusco, Perú, un orgullo ser parte del Foro Internacional de América Liberal Internacional de América Latina. Y bueno, muy llanos a contribuir con los objetivos. Nosotros como liberales estamos absolutamente convencidos que tenemos una batalla permanente política que dar si queremos sacar a América Latina de la situación en la que se encuentra, si queremos ser realmente una esperanza de desarrollo y progreso para todos los ciudadanos de América Latina que tanta falta nos hace, ¿no? Voy a empezar con esta presentación que voy a compartir con ustedes, que es una presentación bastante breve, donde vamos a analizar uno de los principales retos que tiene el liberalismo en América Latina y específicamente en cada uno de nuestros territorios. La organización en la que represento es Sociedad Abierta, es una organización que promueve las ideas de la libertad, como la economía de mercado, la democracia y todo lo que involucra pues esta gran palabra que tiene tanto fondo, que es la libertad. Los retos de América Latina para nosotros pasan fundamentalmente por lo siguiente, ¿no? La adaptación de la filosofía política. La adaptación de la filosofía política ¿a qué? Al espacio, tiempo e identidad que se vive en cada espacio de América Latina. No hay duda de que la filosofía política liberal es el instrumento de cambio más importante en el mundo de las ideas que ha creado la humanidad. Este conjunto de ideas definitivamente no tiene parangón con el otro conjunto de ideas socialistas que tenemos que enfrentar nosotros, tanto en el campo intelectual, cultural como el político. De eso creo que ninguno de nosotros tiene duda. Sin embargo, ya en el terreno político, en el terreno inherentemente político, desafortunadamente, la realidad nos muestra que estamos perdiendo prácticamente en todos los espacios en los que estamos batallando, ¿no? América Latina en este momento ha sido capturado prácticamente por presidentes que tienen una tendencia socialista, lo cual se viene reflejando, lamentablemente, en los pobres niveles de desempeño o incluso en la pérdida de niveles de progreso que han alcanzado algunos países. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un mea culpa y reflexionar de qué estamos haciendo mal para corregir lo que estamos haciendo mal y enmendar el camino y lograr el éxito político que nos permita la implementación de las ideas políticas que tenemos los liberales y que son, además, garantía de progreso y desarrollo para todos nuestros pueblos. Entonces, el principal reto que nosotros consideramos es la adaptación de la filosofía política liberal libertaria al espacio, tiempo e identidad que tiene cada una de nuestras naciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo alentar ideas liberales en el siglo XX como en el siglo XXI, como no es lo mismo hablar de ideas liberales en Argentina, en Venezuela o en el Perú. Son realidades completamente distintos, momentos distintos que tenemos que enfrentar a partir de ver con objetividad los problemas que enfrentamos. Y no tenemos que olvidar además que no es lo mismo ser peruano que ser boliviano o ser argentino. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros formamos parte de una identidad específica. Entonces necesitamos adaptar la filosofía política liberal a espacio, al lugar donde vivimos, tiempo, el momento que vivimos y a la identidad que nosotros representamos. Esos tres elementos de la adaptación de la filosofía política no debemos olvidarnos y eso es algo que tenemos que aprender, consolidar y llevar adelante. Cuando uno habla, no sé si me siguen con las diapositivas, de filosofía política, tenemos que entender que la filosofía política es la que está en la cumbre de la pirámide. Nosotros, como liberales, libertarios, ordoliberales y cuanta tendencia haya dentro del gran movimiento liberal, debemos entender que eso es la filosofía política, producto del trabajo intelectual, de gente que ha desarrollado otras ideas tan importantes. En el reto de la adaptación, nosotros tenemos que construir doctrina política, que como dije hace un instante, tiene que adaptarse a espacio, tiempo e identidad. Una vez que ya hemos construido la doctrina política, viene el proyecto político. Viene el proyecto político que ya tiene que ver con los partidos políticos que se vienen impulsando, que no tiene que ser uno, que pueden ser muchos, ¿no? Que pueden ser muchos, pero que tienen que responder a la adaptación espacio, tiempo, identidad. Y finalmente, en la base de la pirámide, tenemos lo que vendría a ser el plan de gobierno, que siempre debemos alentar como parte de un proyecto político y que irá cambiando cada cierto tiempo cuando nosotros enfrentemos pues, procesos electorales. Entonces, entendamos que en la punta de la pirámide tenemos a la filosofía política ya construida, ya suscrita por cada uno de nosotros. Luego viene, y por nuestras organizaciones, luego viene la doctrina política, que es algo que tenemos que construir, ¿no? Adaptado al espacio, tiempo, identidad, luego el proyecto político y finalmente el plan de gobierno.
Una vez que nosotros hemos realizado esta adaptación de la filosofía política al reto inherentemente político que tenemos en cada uno de nuestros países, estaremos pues preparados para dar una batalla política consistente, sostenible y de largo plazo, y además exitosa. Cosa que lamentablemente no estamos haciendo, y hay que ser hidalgos en reconocer, y por eso estamos perdiendo las batallas. Sin embargo, la vida es un continuo. Mientras nosotros estemos levantando las banderas de la libertad y tengamos bien puestos nuestros pantalones, es evidente que todavía hay mucho pan por rebanar, como se dice en mi país, y muchas batallas por vencer en el futuro. Hay una palabra muy poco conocida en el Perú incluso, y seguramente casi desconocida en América Latina, que es Caespicay. Caespicay es una palabra quechua. En el Perú hay por lo menos 4 millones de peruanos que hablan solamente quechua, y cerca de 15 millones que son bilingües, que hablan quechua y español. Caespicay es una palabra casi inexistente en el uso común de la gente. Sin embargo, Caespicay es una palabra que tiene mucho fondo y mucha posibilidad de ser explotada en un ambiente como el Perú. Caespicay quiere decir libertad en el idioma de los incas. Idioma que, como dije hace un instante, hablan 4 millones de peruanos casi exclusivamente y cerca de 15 millones de manera bilingüe. Esta palabra podría para nosotros significar una punta de lanza en un proyecto político liberal. ¿Por qué? Porque se apropia de un elemento de identidad que los peruanos somos muy orgullosos, ¿no? Del pasado inca, de las sociedades andinas que hemos construido y que tiene cerca pues de 5.000 años de historia. Cuando nosotros queremos promover y entendemos promover el liberalismo y entendemos que estamos en batallas inherentemente políticas, tenemos que apropiarnos de elementos culturales y tenemos que promover elementos culturales que respondan a nuestros territorios. Caespicay, como les he dicho hace un instante, es pues la palabra libertad en el idioma originario de los incas, libertad. Entonces, ese es un elemento que podríamos coger, por ejemplo, en el caso peruano. Dentro de los retos del liberalismo, también tenemos el reto fundamental de la construcción del tejido social del proyecto político. Los procesos electorales se ganan de dos maneras, fundamentalmente, invirtiendo muchísimo dinero en el proyecto político, millones y millones y millones para popularizar el proyecto político, o haciendo que muchísimas personas apuesten y levanten las banderas del proyecto político. Si no tenemos un mecenas atrás, si no tenemos grandes capitales atrás del proyecto político, es indispensable que nosotros alentemos pues la construcción del tejido social. Si ya tenemos desarrollada la doctrina política, la adaptación de la filosofía a espacio, tiempo, identidad, tenemos que conseguir líderes y tenemos que trabajar en la formación de líderes, crear partidos escuela que formen pues líderes liberales, que sean las personas que levanten las banderas del liberalismo adaptados a través de la doctrina política. Si nosotros no somos capaces de hacer un tejido social o de construir un tejido social liberal, nuestras posibilidades de tener éxito político realmente van a ser bien pequeñas, salvo que tengamos pues miles y miles de millones de dólares para promover nuestro proyecto político. O tenemos esos miles y miles de millones de dólares, o simplemente nos dedicamos a construir el tejido social que soporte el proyecto político o los proyectos políticos liberales que nosotros vamos a promover en nuestros respectivos territorios. Entonces, a mi juicio y a juicio de nuestra organización, tenemos que trabajar en la construcción del tejido social de los proyectos liberales, y eso pasa por incluso generar hinchas, gente que levante nuestras banderas, ¿no? ¿Cuántas personas levantan la bandera de la doctrina política que hemos creado? Si son 5 gatos los que levantan la doctrina política, es evidente que no vamos a tener éxito político. Tenemos que formar cuadros, tenemos que construir partidos escuela, donde se formen líderes y donde además ganemos hinchas, porque no debemos olvidar que no todos, pues, desean ser intelectuales que dominen el liberalismo al derecho y al revés. No todos quieren ser inherentemente políticos y candidatos. Hay gente que simplemente quiere apoyar un proyecto político y nosotros tenemos que hacer esa propuesta que sea capaz de hacer que muchas gentes levanten pues la bandera de nuestra doctrina política, ¿no? El liberalismo. Además, tenemos que aprender a popularizar la doctrina política. ¿Eso qué implica? Tenemos que deselitizar la doctrina política y ponerlo al nivel comunicacional de las grandes mayorías. Muchas veces los liberales estamos acostumbrados a batallas intelectuales, terreno donde casi siempre somos exitosos, o queremos ser liberales de café, ¿no? Aquellos que hablan de temas interesantes, importantes, pues en el marco de ciertas élites intelectuales, hablamos de autores y otros, ¿no? Muy interesante, pero así no vamos a ganar procesos políticos. Tenemos que entender que nosotros estamos en batallas inherentemente políticas,
Por lo tanto, tenemos que deselitizar incluso nuestro lenguaje y ponerlo al nivel y servicio de las grandes mayorías. Y cuando digo al nivel, fundamentalmente me refiero al nivel comunicacional. Es decir, tenemos que tener nosotros pues la capacidad de hacer que nuestro mensaje liberal llegue a las grandes mayorías. Si no entendemos eso, si no entendemos que estamos en batallas inherentemente políticas o creemos que simplemente son batallas intelectuales o, como dice Agustín Laje, batallas meramente culturales y no políticas, no vamos a tener éxito. Tenemos que combatir esas ideas de gente que cree que no debemos estar en política porque pues no son espacios en los cuales debemos dar la lucha. Si nosotros entendemos que estamos en una batalla inherentemente política, estar en política permanentemente, formando cuadros y participando del debate político, no es algo opcional, es una necesidad permanente. Es decir, aceptemos de una vez que estamos en batallas inherentemente políticas, no solo batallas culturales, no solo batallas intelectuales, sino batallas inherentemente políticas. Finalmente, cuando uno habla de política, siempre una de las preguntas que se hace es, ¿quién es el candidato? ¿Quién va a ser el candidato? ¿No? Tenemos que entender que no hay proyecto político que no tenga pues personificación. Tiene que haber las personas, los líderes que den la cara por el proyecto político, pero eso siempre tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Si nosotros realizamos todo el trabajo que he mencionado previamente, la construcción del tejido social, la adaptación de la filosofía política, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si hemos realizado todo ese trabajo previamente, la pregunta de quién es el candidato no va a ser la primera pregunta que vamos a responder, sino la última pregunta que vamos a responder. Si nosotros tenemos la doctrina política adaptada a nuestro espacio, tiempo y reconocemos nuestra identidad, y además hemos trabajado en la construcción del tejido social, entonces simplemente, señores y queridos amigos, la pregunta, ¿quién será el candidato?, va a ser la última pregunta que nosotros vamos a responder y no la primera pregunta. Y seguramente nuestro tejido social, los hinchas, la gente que soporta nuestro proyecto político, en cada proceso electoral de los muchos que enfrentamos todo el tiempo dirá, ¿y ahora quién es el candidato del liberalismo? Si nosotros no hacemos esto, y con esto ya concluyo, vamos a seguir viendo año tras año cómo políticos populistas, cómo políticos improvisados o de filosofía política socialista, pues nos van a vencer una y otra vez, como lamentablemente están haciendo, y eso lo vamos a pagar en niveles de bienestar. América Latina anda atrapada en la trampa del subdesarrollo. Hemos sido incapaces, en más de 200 años de independencia de nuestras naciones, de construir estados, sociedades que brinden oportunidades de desarrollo a sus habitantes. Es de nuestra responsabilidad, y no tenemos mucho tiempo para ello, construir proyectos políticos liberales, adaptados a nuestra realidad, que signifiquen oportunidades de progreso para nuestros pueblos, para que nuestra tierra brille de manera definitiva como el sol de los incas en su momento. Muy agradecido a todo el Foro Libertario Internacional, ha sido para mí un gusto participar de este espacio. Espero que por lo menos algunas de las ideas que he compartido con ustedes pues sirvan para la construcción de proyectos políticos exitosos y liberales para nuestra patria. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Iván. Extraordinaria ponencia de tu organización.